Probando, probando. Okay. Listo. Bueno, podemos empezar la clase de hoy. Voy a compartirles acá. Buenos días. No sé si ya vieron que ya está disponible el segundo examen parcial. Entonces, en el calendario de actividades para la semana tenemos lo siguiente. Entonces hay tutoría el lunes 8 de junio, que es la tutoría de ahorita, y el jueves 4 de junio a las 9 de la mañana. Y las clases por estudiar sería, hay una clase. Sí, ahorita podemos hacer ejercicios de los que faltan, no hay problema. Me dice que hagamos el ejercicio 21. Tenemos las clases por estudiar esta semana, la clase de introducción a la electroquímica. Entonces, aún no está del todo completa. Entonces, me falta subirles todavía algunos videos, pero los pensamos terminar de subir ya sea hoy o en el transcurso de mañana. Las prácticas por realizar, no hay prácticas. Las tareas por realizar, no hay tarea por realizar esta semana. Y exámenes por realizar, el segundo examen parcial. Entonces, si vamos acá donde está el segundo examen parcial, van a venir y van a ver, aquí está todo lo que era del primer parcial y ya está disponible lo que es del segundo. Entonces, igual acá tienen el examen parcial. Entonces, yo lo tengo abierto por acá. Entonces, vamos a proceder a leer las instrucciones del segundo examen parcial. Entonces dice, dispone de 7 días naturales para resolver este examen. La fecha de habilitación de este examen es del 8 de junio del 2020 a las 12:01. Y el tiempo de entrega máximo es el domingo 14 de junio a las 11:59. No se aceptarán exámenes después de la fecha límite, sin excepción. Anotar el nombre completo y carnet de cada uno de los integrantes de su grupo. Lea cuidadosamente el examen. Recomendación: visualice el examen en línea para mantener al tanto de los cambios y aclaraciones de este. Los cambios serán resaltados en verde para su rápida identificación. El examen consta de 3 secciones. La sección 1 son 2 preguntas de equilibrio heterogéneo y ácido-base. La sección 2 son 2 preguntas de gravimetría. La sección 3 son 2 preguntas de ácidos polifuncionales y mezclas compatibles. El grupo deberá escoger una pregunta de cada sección para un total de 3 preguntas. En caso de dudas sobre la redacción, un representante del grupo solicitará una aclaración en el medio electrónico a conveniencia del profesor, foro, correo electrónico, mensajería de mediación virtual. Entonces voy a abrirles un foro también ahí para que puedan hacer consultas en el foro. ¿Qué tiene que decirles acá? Bueno, tienen que tener un coordinador del grupo. En esta ocasión cambiamos como la vez pasada hubo un poco de problemas porque todos los miembros del grupo tenían que aprobar enviar el examen. Entonces hubo personas que no podían darle enviar porque no tenían acceso a internet o etcétera. Entonces, en esta ocasión lo que vamos a hacer es solamente el coordinador del grupo tiene que enviar el examen, no hace falta que las otras personas lo aprueben, solo una persona tiene que enviarlo. Lo ideal es que escoja la persona que tenga el mejor acceso a internet, entonces, de su grupo. Entonces tienen que decidir quién va a ser ese coordinador y quién se va a encargar de hacer tanto las consultas como de enviar el examen. Resolver los problemas de desarrollo de forma ordenada y concisa. Mostrar todos los cálculos y razonamientos necesarios para dar con la respuesta. Reportar con número correcto de cifras significativas y unidades SI para cada cantidad. En el caso de omitir unidades y o usar de manera incorrecta las cifras significativas, se le penalizará con un rebajo de 1 punto por cada uso incorrecto. El representante del grupo deberá entregar el examen en el entorno virtual del profesor respectivo sin excepción. Entonces ven que solamente es el representante del grupo.
entregar un documento combinado del formulario de resolución del examen y la autoevaluación de desempeño del grupo en formato PDF, máximo 512 megabytes, con el siguiente título: siglas del nombre completo del profesor, número de grupo y como se muestra en el ejemplo que está acá. Una vez enviado el documento, no hay oportunidad de modificación. Asegurarse de enviar la resolución definitiva. Se inspeccionará automáticamente el documento para detectar indicios de plagio. En caso de que el profesor o asistente detecte plagio entre grupos, el caso se elevará a la cátedra para ser evaluado y llevado a las instancias superiores. Lineamientos de formato del documento entregable. El profesor debe indicar la forma de entrega de la resolución del examen. Sin excepción, los entregables deben subirse al entorno virtual en formato PDF máximo 512 megabytes. Preferiblemente los lineamientos para la entrega en formato manual deben ser seguidos para los estudiantes que poseen alguna limitación. Se penalizarán los errores en la ortografía y caligrafía si aplica con 5 puntos del total de la nota. Se penalizará con 3 puntos por incumplimiento de cada uno de los lineamientos del formato sugerido en el cuadro 1. Entonces, acá tienen los lineamientos. Para la versión digital, utilizar cualquier sistema de procesador de texto, Word o LibreOffice. El formato del texto, Arial 12 o Times New Roman 12, interlínea 1.5, el encabezado con el nombre de la Universidad de Costa Rica, código, nombre del curso, ciclo lectivo, nombre del profesor, número de grupo, nombre y carnet de los integrantes, número de examen parcial. Cálculos, usar el formato predeterminado de ecuaciones del procesador de texto, insertar la ecuación, presentar todos los valores con el número correcto de cifras significativas y unidades así. Todo razonamiento debe estar redactado correctamente de manera concisa en términos de ortografía. Cualquier información externa utilizada para reforzar un razonamiento debe referenciarse utilizando el formato del estilo American Chemical Society y mínimo deben tener 3 referencias. Los gráficos deben tener un título en la parte inferior. Los ejes deben estar rotulados con un nombre de la variable. Realizar el gráfico sobre una hoja blanca o hoja logarítmica. Utilizar regla. Eso depende si utilizan, si lo hacen a mano o si lo hacen con algún programa para graficar, como por ejemplo Excel. Porque en el examen hay algunas preguntas que tienen que realizar gráficos. Y la versión manual viene siendo prácticamente lo mismo, solo que en este caso tienen que tomar ya sea una fotografía o escanear el documento. Pero en ese caso, sí es importante que el documento tiene que luego ser convertido de imagen a PDF, en el caso que sea necesario. Entonces, acá están los criterios para la autoevaluación del examen parcial. Entonces, ya ustedes están familiarizados con este sistema. Entonces, tienen que poner una nota a sus compañeros entre 0 y 3 para cada uno de sus compañeros, para cada uno de los problemas. Y completar este cuadro que está acá. Y basado en este cuadro se va a determinar la nota de cada uno de los integrantes del grupo. Entonces, este es el primer problema. Es un problema de equilibrio químico en el que le dan un cierto valor de KPS y le preguntan toda una serie de puntos diferentes. El segundo problema es un problema sobre ácido o base. Entonces, tienen 3 compuestos, ya sea ácidos o bases correspondientes, y les preguntan una serie de preguntas correspondientes dependiendo de diferentes diluciones que se hacen, etc. El problema 3 es un problema de gravimetría. Entonces tienen diferentes mediciones, tienen que determinar cuánto es el analito y reportarlo con una medida de precisión y luego contestar una serie de preguntas de tipo más teóricas. El problema 4 es también un problema de gravimetría, determinación de níquel en un acero, y es bastante similar al problema anterior. Y de último están los 2 últimos problemas, que son de ácidos polifuncionales y mezclas compatibles. Entonces está, por ejemplo, el problema 5, que es una mezcla para obtener un buffer. Entonces, un buffer a partir de ácido fosfórico e hidróxido de sodio. Entonces, hay muchos problemas así parecidos, inclusive siempre en todos los parciales ha salido problemas similares a este. Entonces, pues ahí simplemente tienen que ir resolviéndolo con base en lo que hemos visto. Y el problema 6 es un problema de mezclas de ácidos. Entonces tienen
un ácido fuerte mezclado con un ácido hiprótico, que es un ácido débil, y que se va valorando con hidróxido de sodio. Y les piden que determinen los puntos en diferentes partes de la curva de valoración. Ya en la clase pasada vimos cómo calcular diferentes puntos en una curva de valoración y también hemos estado viendo cómo determinar mezclas de ácidos o mezclas de bases. Entonces, es muy similar a lo que hemos estado viendo también en clases. Entonces, tienen que escoger un problema de cada sección. Entonces, en total, son 3 problemas lo que tienen que escoger. No sé si tienen alguna duda con respecto al examen. Si han tenido chance de revisarlo ya. Consultas. No. Ok. A ver. Entonces, una aclaración tal vez de un punto importante. En el grupo de el coordinador del curso utilizan un formato un poco diferente para justificar cuando se hace una simplificación en una expresión. Entonces, por ejemplo, normalmente tenemos una expresión de la KB, por ejemplo, como esta. Entonces, en la parte de abajo tenemos la concentración de la sal y luego tenemos menos la concentración del hidróxido. Entonces, a veces uno quiere simplificar esto y decir que el hidróxido es despreciable. Entonces, lo que hacen en el grupo, por ejemplo, del coordinador, es decir que el logaritmo de la concentración de esta sal que está acá, entre la KB, si es mayor a 3, entonces el valor de el hidróxido se puede despreciar. Entonces, yo puedo decir que el hidróxido es despreciable y eso va a ser prácticamente igual a la concentración simplemente de esta sal. Y entonces, se justifica porque entonces la disociación o la recombinación del acetato de sodio basado en este criterio va a ser inferior al 1%, entonces va a ser despreciable. Entonces, eso es una forma como lo pueden justificar en el examen cuando les piden que justifique cuando hacen simplificaciones. Otra cosa que tienen que tener muy presente es que la ecuación de Henderson-Hasselbalch que hemos estado usando, es que está desconectado. La, ¿Todavía me están escuchando? Es que desconecté lo que no era por un momento. ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Entonces, no sé por qué. ¿Qué pasa con mi Wacom? Está desconectada. Así. Ok, ahora sí. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿cuándo lo utilizan? Voy a poner como HH. Entonces, esta ecuación solo sirve para constantes de equilibrio que sean menores a 10 a la menos 3. Entonces, solo los supuestos de la ecuación de Henderson-Hasselbalch solo aplican cuando la constante de equilibrio de lo que está involucrado es menor a 10 a la menos 3. O sea, cuando me refiero a menor a 10 a la menos 3, que sea 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 o menor que eso. Y lo otro es que las disoluciones tienen que estar diluidas. Entonces, normalmente, ¿qué es diluidas? Bueno, obviamente, cuando yo tengo una disolución, por ejemplo, 1 molar, difícilmente esto se puede considerar una disolución diluida. Entonces, tienen que estar bastante diluidas, ¿verdad? En el rango de 0,5 molar hacia abajo. Y la constante de la ecuación tiene que ser menor a 10 a la menos 3 para que los supuestos de la ecuación de Henderson-Hasselbalch sean aplicables. Entonces, esas son dos cosas que tienen que tener presentes si tienen que justificar cuáles son los supuestos que utilizan a la hora de resolver el problema. Un compañero, creo que
creo que era Luis Adolfo o Luis Al. ¿Quién fue el que me escribió? Luis Adolfo, sí. Me había escrito con una consulta que era esta de acá. Entonces, yo ya subí un problema, de hecho, en este capítulo, que es de valoraciones, bueno, en la parte electroquímica hay una parte de valoraciones redox. Entonces, en esa parte resolví un problema que es muy similar a este. Entonces, ahí puedes revisar cómo es que se lleva a cabo la solución de este problema. Es muy, muy similar a este problema que está acá, de hecho. Y María José me estaba preguntando por el ejercicio 21 de la práctica. No sé si alguien más tiene consultas con respecto a algo del examen. Profe, Ajá. yo soy Luis Adolfo, sí. Sí. Sí, yo sé cómo hacerla, pero el resultado es el que no entiendo por qué no, bueno, a la hora de yo, Ah, hacerlo, digamos, lo tengo ok. que dejar en 4 cifras, sí, pero el resultado no me daba porque, o sea, el resultado me daba con la última cifra era un 0 Ajá. y no estaba en la respuesta. Ok, vamos a ver. No sé si fue que lo hice mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, hay que ver las relaciones estequiométricas. Entonces, los moles de yodato entre los moles de yodo va a ser igual a 1 entre 3. Y los moles de yodo entre los moles de tiosulfato va a ser igual a 1 sobre 2. Entonces, si yo quiero determinar cuánto sería la concentración de tiosulfato, entonces yo puedo estimar los moles de yodato a partir de los gramos pesados y la masa molar. Entonces, estos moles de yodato van a ser iguales a 0,44892 gramos divididos entre 214 gramos por mol. Esto me da como resultado 0,4892 dividido entre 214. Esto me da 2, 2,286. Esto por 10 a la menos 3. Entonces, esos serían los moles de yodato. Entonces, los moles de tiosulfato van a ser iguales a 2 veces los moles de yodo, según esta expresión, si yo la despejo. Entonces paso esto para acá y paso esto para acá. Entonces los moles de tiosulfato son 2 veces los de yodo. Y yo sé que los moles de yodo van a ser iguales a, paso esto para acá, paso esto para acá, 3 veces los moles de yodato. Entonces, sustituyo esto acá. Y entonces me queda que los moles de tiosulfato van a ser igual a 2 por 3 los moles de yodato. Esto va a ser igual a 6 por los moles de yodato. Y entonces, si quiero calcular la concentración, va a ser igual a
6 por los moles de iodato dividido entre el volumen que se consumió, que eran 29,00 mililitros. 0,0 litros. Serían 29. Ajá. Entonces, sustituyo este valor. Entonces me da 2,286 por 10 a la menos 3 mol dividido entre 0,02900 litros. Y eso multiplicado por 6. 2,286 10 a la menos 3 por 6 dividido entre 0,029. Esto me da 0,4730 mol por litro. No sé si así te da a vos, es que no copias como la parte de la respuesta. A ver, 0,0433, la respuesta correcta es 0,4731. Ok, sí, entonces, sí, a mí me da como te dio a vos, en realidad. Entonces, si querés tomarle un screenshot a esto y le decís que a mí me dio como te dio a vos y lo reclamas. Ok, perfecto, sí, pero a mí me da igual que usted. Muchas gracias. Ok, pura vida. Dice, profe, duda, el examen dice que mínimo poner 3 referencias, o sea, no todas pueden ser de LibreScope. No, no todas pueden ser de LibreScope, tienen que ser 3 referencias diferentes. Lo del encabezado, me pregunta Valeria, sería como lo hicieron la vez anterior, en realidad, es exactamente como estaba, todo el mismo formato y todo como lo hicieron la vez pasada. Después, María José me preguntó el ejercicio 21 de la práctica. A ver. Tengo la práctica. ¿Qué se me hizo? Siempre se me pierde. Aquí está. Ejercicio 21. No me acuerdo. ¿Ese no lo habíamos hecho ya? ¿O es idea mía? Vamos a ver. Entonces, ese es el problema que me está preguntando María José. No sé, yo tengo la idea que ya lo hemos hecho, pero no importa, hagámoslo de todas formas. Entonces dice que calcule los gramos de ácido fosfórico y de hidróxido de sodio que se deben mezclar para preparar 1 litro de solución amortiguadora de pH 7 y que sea 2 mol por litro en fosfatos totales. Entonces vean que esto es un problema de buffers. Y que sea 2 mol por litro en fosfatos totales. La parte superior de cada página del examen es el encabezado. Ay,
¿Cómo era que lo hacían ustedes la vez pasada? Yo creo que era... ¿Qué se me hizo? Mediación. A ver. Compartir. Ay, qué raro, no me deja. ¿Qué le pasa a esto? Bueno. No sé por qué no me está dejando compartir lo que quiero. A veces se le mete el agua. Ahorita, ¿qué están viendo ustedes? ¿Están viendo la pizarra o están viendo la página de internet? No me deja compartir otra cosa. Ah, ya. Es que está como escondido. Entonces, la vez pasada ustedes hacían un formulario entregable como esto. Entonces, la idea sería como eso. Entonces, el nombre tiene que llevar como mis iniciales y el número de grupo, etc. Entonces, supongo que sería básicamente lo mismo. A ver, ¿qué se me hizo la pizarra ahora? Aquí. Ok, entonces, eso es un problema de buffers. Entonces me dice, calcule los gramos de ácido fosfórico y el hidróxido de sodio que se debe mezclar para preparar un litro de solución amortiguadora de pH 7 y que sea 2 mol por litro en fosfatos. Entonces, vean que estamos partiendo de hidróxido de sodio, el sólido, y de ácido fosfórico. Eso es un poco extraño porque en realidad están asumiendo que el ácido fosfórico está como puro. Normalmente el ácido fosfórico no está como realmente como puro. Pero vamos a asumir que es así. Para preparar un litro de solución amortiguadora de pH 7 y que sea 2 mol por litro en fosfatos. Entonces vean que tenemos que preparar un litro de disolución. Y que sea 2 mol por litro en fosfatos. Entonces, a partir de esto podemos calcular cuánto es la cantidad total de moles de fosfato. Entonces, 2 moles de fosfato van a ser iguales a recuerden que tenemos concentración es igual a número de moles por litro. Entonces, para saber el número de moles, entonces vamos a tener la concentración por el volumen. Entonces, tenemos 2.0 mol por litro multiplicado por un litro. Eso me da 2.0 mol de fosfato. Entonces, ya sabemos cuántos moles tiene que tener la disolución. Ahora, tenemos que ver en cuál constante de disociación nos vamos a encontrar. Para eso tenemos que averiguar cuáles son los valores de las constantes de disociación que ya se les han dado en otras partes del problema, de otros problemas. Entonces, voy a copiarlas acá.
Entonces, las constantes de disociación para fosfato van a ser las siguientes. 7,5 por 10 a la menos 3, 6,2 por 10 a la menos 8 y 4,8 por 10 a la menos 3. Entonces, para tener una idea de en cuál pKa nos vamos a ubicar, tenemos que entonces primero calcular cuántos son los valores de pKa. pKa1, pKa2 y pKa3. Entonces, yo digo menos logaritmo de 7,5 por 10 a la menos 3. Esto me da 2,12. Menos logaritmo de 6,2 por 10 a la menos 8. Esto me da 7,21. Y la 3 sería menos logaritmo de 4,8 por 10 a la menos 13. Eso me da 12,32. Entonces vean que yo tengo que escoger la pK que esté más cerca del pH que yo quiero obtener. Entonces el pH que quiero obtener es 7. Entonces quiere decir que voy a trabajar con la pKa2. Entonces, ¿cuáles son los equilibrios que yo tengo? Entonces yo tengo, vean que la pKa2 sería H2PO4 menos más H2O que me forma HPO4 menos 2 más H3O más. Entonces vean que la pK2 tendría estas dos especies. Entonces, ¿cómo hago para obtener esas dos especies? Porque recuerden que yo estoy partiendo de ácido fosfórico. Entonces, yo tengo ácido fosfórico que me va a reaccionar con el OH- que estoy agregando el hidróxido para formar H2PO4- más H2O. Esa sería la neutralización. Pero vean que si yo neutralizo acá, termino con esta especie. Si yo neutralizo a medias esto, voy a terminar con esta especie y con esta especie. Entonces, en realidad, no tengo esta especie de acá. Entonces, quiere decir que yo necesito seguir neutralizando el segundo protón para poder llegar a la pKa2. Lo podemos ver también como una curva de valoración, en realidad. Entonces, si yo estoy valorando, entonces yo voy a tener algo como esto. Va a tener un primer punto de equivalencia, un segundo punto de equivalencia, un tercer punto de equivalencia. Recuerden que el tercer punto de equivalencia está menos definido. Entonces, en esta parte vamos a tener H3PO4 más OH- que me produce H2PO4 menos más H2O. Y luego vamos a tener esta parte que sería H2PO4 menos más OH- que me produce HPO4 menos 2 más H2O. Y entonces yo voy agregando hidróxido, llego hasta este punto en donde ya comienzo a formar esta especie. Esta sería la región de la pKa2. Esta región estaría en un pH aproximado de 7,2 aproximadamente. Entonces vean que yo tengo que ir agregando ácido hasta llegar a esa segunda disociación, agregando base hasta llegar a esa segunda disociación. Y entonces voy a llegar en la región amortiguadora, en la segunda región amortiguadora, que sería esta. Entonces, en esta región, entonces el pH se calcula con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero sería pH será igual a la pKa2 más logaritmo de la sal, que sería H
HPO4 menos 2 entre el ácido, que sería H2PO4 menos. Entonces yo necesito llegar hasta esa segunda región amortiguadora. Entonces quiere decir que tengo que pasar la primera y tengo que pasarme un poquito de la segunda. Entonces veamos cómo sería. Entonces, esta es la primera región amortiguadora y luego tengo la segunda región amortiguadora, que sería H2PO4 menos más OH menos, que me produce HPO4 menos 2 más H2O. Entonces, yo tengo que hacer acá el diagrama ICF. Y acá también. Entonces, vean que de la cantidad que tengo de fosfato, o sea, de ácido fosfórico inicialmente, serían 2 moles. Entonces, acá parto de 2 moles de esto. Entonces, recuerden que dijimos que tengo que pasar toda la primera región de equilibrio. O sea, tengo que pasar la neutralización del primer protón, que lo tengo que neutralizar completamente. Entonces, quiere decir que acá voy a agregar también 2 moles de hidróxido. Y entonces, al inicio no tengo ninguno de estos, se me van a consumir menos 2, y se me va a formar acá más 2 y más 2. Entonces, acá me va a quedar 0, acá me va a quedar 0, acá me va a quedar 2 y acá me va a quedar 2. Entonces, vean que ya quedé con 2 moles del fosfato que ya perdió un protón. Entonces, ahora paso a la segunda región de equilibrio, que sería esta acá. Entonces, tengo acá 2 moles, pero acá no tengo que neutralizar totalmente, sino que ya estoy en la región del segundo buffer. Entonces, no sé cuánto tengo que agregar acá de hidróxido para llegar al valor de pH 7. Eso es lo que tengo que averiguar. Entonces, tengo que agregar una cantidad de hidróxido de manera tal que llegue a alguna región del buffer acá donde tenga pH 7. Entonces, no sé cuántos estos hidróxidos. Entonces, voy a llamarles X. Entonces, al inicio no tengo nada acá y no tengo nada acá. Entonces, ahora yo voy a consumir todo el hidróxido de manera tal que me quede solo la sal y el ácido. Entonces, se consume todo el X, se consume todo el X y se me va a formar X acá y X acá. Entonces, ¿cuánto me queda al final? Acá me quedaría 2 menos X, acá me quedaría 0 y acá me quedaría X y X. Entonces, dijimos ya que en esta segunda región del buffer, el pH lo vamos a calcular con esta fórmula. Entonces, pH es igual a pKa2 más logaritmo de HPO4 menos entre H2PO4 X menos 2. Entonces, este valor de pH ya lo conocemos, porque es lo que me están preguntando el problema. Queremos tener un pH de 7. La pK2 también ya la conocemos. Y luego tenemos estos valores de concentración que los tenemos a partir de estas expresiones de X. Entonces tenemos pH va a ser igual a 7,00, va a ser igual a menos logaritmo de, bueno, ya hemos calculado de hecho la pK2, que es 7,21. 7,21 más logaritmo de esta sal sería X. X dividido entre el volumen total. Y del otro lado tendríamos el ácido, que sería 2 menos X. Eso dividido entre el volumen total. Como el volumen total es igual entre los dos, puedo cancelar esto. Entonces me queda simplemente esta expresión. Entonces hago 7.00
menos 7.21 va a ser igual a logaritmo de x entre 2 menos x. Entonces me queda menos 0.21 va a ser igual a logaritmo de x entre 2 menos x. Entonces, a ver. Entonces, elevo a 10 a ambos lados, 10 elevado a la menos 0.21. Va a ser igual a, aquí me va a dar 0,617 es igual a x entre 2 menos x. Entonces, 0,617 por 2 menos x es igual a x. Entonces tenemos 0.617 por 2, pues me da 1.234 menos 0.617x es igual a x. 1.234 es igual a x más 0.617x. Entonces sería 1.200, me queda 1.234 es igual a 1.617x. Entonces x va a ser igual a 1.234 dividido entre 1.617. Eso me da 0,763 mol. Ven que x, el valor de x que obtuvimos era igual a la cantidad de hidróxido que agregamos, a la cantidad de moles. Entonces, ¿cuánto agregamos de hidróxido en total? Era igual a los 2 moles que agregamos inicialmente más los moles X que agregamos, que eran 0,763. Entonces, esto sería igual a 2.2 más 0.763. Eso es igual a 2.76. Fue lo que agregamos en total. Entonces, ya sabemos cuánto agregamos de hidróxido, de moles. Y ya sabemos cuánto agregamos de fosfato. Entonces, de fosfato agregamos 2 moles. Entonces, acá teníamos estos datos. Entonces, ¿cuánto agregamos de ácido fosfórico? ¿Y cuánto agregamos de NaOH? Entonces, de ácido fosfórico agregamos 2 mol. Y entonces hago 1 mol son 98.02 gramos. ¿Cuánto agregué de hidróxido? 2,76. 2,76. Yo sé que 1 mol son 40.0 gramos. Entonces me quedan 2 por 98.02. Esto me da 196 gramos de H3PO4. Y de hidróxido sería 2.76 por 40.0, 110. Entonces, ¿cómo hago para preparar este buffer? Entonces, la respuesta sería, agrego 196 gramos de hidróxido, de ácido fosfórico,
en una probeta de 2 litros que contiene agua destilada. Se agrega 110 gramos de hidróxido. ¿Verdad? Obviamente esto tiene que ser sumamente lento. Si tienen que soltar la UPAC, calcularlo con las cifras significativas según lo que está en la tabla de la UPAC. Creo que ningún problema les dan las masas molares, entonces todos tienen que calcularlo. Entonces, se agrega 110 gramos de hidróxido y se lleva a un volumen de 2 litros en la probeta y se ajusta el pH con un pHímetro. Entonces, esa sería la forma de preparar un buffer como este. Básicamente. Entonces, no sé si tienen dudas con respecto a este problema. ¿Dudas con respecto al examen? Pero el examen, digamos, es que yo me monité la llamada. El examen va a tener las mismas reglas que el pasado, va a tener una semana para realizarse. El examen tiene las mismas reglas que el examen pasado, exactamente. La única diferencia en este examen es que no todos tienen que darle enviar, sino que solo la persona coordinadora del grupo le da enviar al examen. No todos tienen que aprobar el envío como la vez pasada. ¿Y cómo sabemos quién es la coordinadora? Tienen que definirlo ustedes, escogen quién coordina su grupo y quién es el encargado de enviar el examen. Ustedes lo definen y esa persona será la encargada de enviarlo. Ok, pero para efectos prácticos, entonces el sistema acepta la primera persona que envíe el examen y ya no acepta que se envíe de nuevo. Por eso tienen que definir muy bien y organizarse ustedes quién va a enviar el examen, porque si se descoordinan y envía el examen quien no es y envían un examen que no es, ya no se puede deshacer. No se puede reenviar otra vez, ya queda como bloqueado el sistema. Entonces, por eso tienen que coordinarse bien para que la persona apropiada que ustedes escogieron envíe el examen cuando todos ya estén de acuerdo. Esto lo hacemos así porque la vez pasada hubo muchos problemas porque tal vez había personas que no tienen internet y todos tienen que darle a probar y entonces no podían enviar el examen porque alguna de las personas no estaba incomunicada o algo así y entonces no podían enviar el examen. Entonces, por eso es que esta vez... Bueno, pero ¿y tiene algún consejo, digamos, para este examen? O sea, ya sea lo que es el procedimiento, ¿cómo usted diría que hay que hacerlo para facilitárselo a los revisores? Describir todo lo más conciso y claro posible, sería mi consejo. Mostrar todos los pasos requeridos siempre y básicamente sería eso, sí, ser lo más claros posibles. Y entonces el examen comienza mañana o El ya. examen ya lo tienen ustedes, ya está disponible desde la madrugada de hoy hasta el próximo domingo a las 11:59 para resolverlo. O sea, quiere decir que en realidad empieza hoy. El examen ya empezó, sí, sí. Ahorita estoy nada más aclarando como las dudas, etcétera, pero está disponible desde hoy en la madrugada, desde las 12:01 de hoy, ya estuvo disponible el examen, hasta las 11:59 del próximo domingo. Espera, a las 12 de la mañana. No, de la noche. A las 11:59 de la noche del domingo tienen para resolverlo. No, pero ¿inició cuándo? Inició hoy, o sea, hoy en la madrugada. Oh, ok. Exactamente. Dice Valeria, profe, algunas de las gráficas se pueden hacer a mano y subir una foto, como por ejemplo las curvas de valoración. Sí, sí, pero sí tienen que hacerlo como con escala bien, digamos, que sea no como tan
estimado, sino que al menos la escala sí tenga una escala consistente. Pero, sí, pero perdón por interrumpir de nuevo. Es que no entendí el problema porque, de decir, como me uní un poco tarde, por ejemplo, no entiendo esa gráfica, no entiendo el problema. ¿Cuál gráfica? Digamos, bueno, gráfico, que tiene ahí dibujado. Bueno, es que, ¿cómo decirlo? Ese problema yo lo vi en la tarea, ¿verdad? Y sí, Ajá. tampoco supe cómo hacerlo. Lo que puedes hacer es, ahorita yo, después de que termine la tutoría, yo subo la tutoría. Entonces puedes revisar todo el procedimiento que acabo de hacer. Ah, o sea, esto está siendo grabado. Sí, sí, yo siempre grabo las tutorías y siempre están disponibles Ok, en la sección. ¿y dónde es que la sube? Porque yo no sé dónde es que se suben las tutorías. Vea, tienes que venir acá, espera, para ver. Tutorías, para ver qué se me hizo. Entonces, a donde dice biblioteca tutorías, ahorita lo estás viendo. Ajá, sí, tienes razón, nunca le he hecho clic. Pues, Bueno, donde dice biblioteca de tutorías, acá están todas las tutorías que he dado todo el semestre. Siempre las subo unas horas después de que doy cada tutoría. Entonces, acá están todas las tutorías disponibles. Dice Valeria, y en la tabla de UPAC sale la masa y hay número entre paréntesis. ¿Qué significan esos números? Entonces, si en la tabla de UPAC viene, por ejemplo, me dicen, no sé, dice que un elemento tiene una masa de 24,0721. Estoy inventando. Y me ponen acá un 5. Entonces quiere decir que este 5 es la incertidumbre estándar en el último decimal. Eso es lo que significaría. Y dice Valeria, ¿y dónde podríamos hacerla? En la compu. La gráfica la pueden hacer ya sea en Excel o si no tendrían que usar algún tipo de papel en el que ustedes le hagan la escala ya sea como con regla o así o utilizando por ejemplo papel milimétrico. Pero sí tiene que ser como una escala, digamos que cada centímetro sea 1 mililitro o algo así por el estilo. Sí tiene que tener como una escala definida, eso sí, para mayor claridad. Eso o pueden hacer las gráficas en Excel, es la otra opción. Las gráficas que les están pidiendo en el examen. pero tengo una duda con el sistema, digamos, de cuando uno envía el examen. Ajá. No, yo pienso que sería más fácil si simplemente permitieran que uno lo pudiera enviar varias veces, pero que ustedes solo revisan pues el último envío, algo así, ¿me entiendes? Sí, pero no es posible. Solamente se puede revisar, solamente se puede enviar una vez el examen. Entonces, Oh, por eso tienen que estar seguros de que envíen la versión que es ya final. Porque el ok. día domingo a las 11:59 el sistema se bloquea y ya no es posible hacer absolutamente nada. Inclusive si ustedes antes de eso envían el examen, cuando ustedes envían el examen ya no pueden reenviarlo. Entonces tienen que estar seguros de que reenvíen, de que envíen la versión final del examen correspondiente. Profe, ese cálculo más molar deberíamos ponerlo todo en el examen, me pregunta. Entre más pongan, mejor. Entonces, si ponen el cálculo en la masa molar, no hay ningún problema, lo pueden poner ahí. Siempre es mejor tratar de no omitir información y poner todo lo que ustedes necesiten para sus cálculos. ¿Alguna otra duda con respecto al examen? Listo. Entonces, si no hay más dudas, dejamos la tutoría hasta acá y nos estaremos viendo el próximo jueves. El jueves en la tarde no voy a dar tutoría porque la vez pasada que me conecté a tutoría el jueves solo habían como 7 personas conectadas. Entonces, creo que no es necesario, por lo visto, entonces que tutoría los jueves en la noche.
Entonces no voy a estar dando las tutorías de los jueves en la noche. Pero solo un segundo. En este examen, no entra gravimetría. En este examen sí entra gravimetría. Entonces, la primera parte del examen, el examen tiene 3 partes. Una parte de equilibrio, otra de gravimetría y otra de mezclas de ácidos. Entonces, tienen que escoger uno de las 3 partes. Pero en tu caso, eso ya lo expliqué. Entonces, lo que te aconsejaría es que revises la tutoría Ajá. correspondiente. Y si tienes más dudas, entonces yo voy a habilitar un foro en el examen y ahí me pueden hacer más consultas. Las consultas me las tiene que hacer el coordinador de su grupo respectivo, porque si no se hace mucho enredo que una persona pregunte otra, una cosa y otra y otra. Entonces, Está bien, pero aún así me gustaría saber por qué no hubo tarea de gravimetría. no, el tema de grametría no se evalúa en las tareas, pero lo que hicimos fue que sí se evalúa en el examen. Ok. Uh-huh. A ver, María José me pregunta, ¿la masa molar se pone en todos los decimales si no se ajusta con la incertidumbre? La masa molar debería determinar, si ustedes lo necesitan, utilizar las cifras significativas para reportar el resultado final, entonces deben estimar las cifras significativas que debe tener su masa molar. Entonces, hacen el cálculo de la masa molar y determinan cuántas cifras debe tener esa masa molar y entonces con esas cifras es que utilizan para realizar sus cálculos. Normalmente las masas molares no van a determinar las cifras significativas de la operación que uno haga, pero sí es importante que vean cuántas cifras deben utilizar siempre. Dice Johnny que a esa hora tiene clase, entonces le queda difícil. Ok. En los jueves en la noche. Bueno, entonces, sí, entonces vamos a dejarlo con la tutoría del día jueves. El jueves en la mañana, a las 9 de la mañana. Voy a estar resolviendo consultas. Dudas del examen, voy a estarlas aclarando a través también de el foro que les voy a habilitar para que me hagan consultas del examen en sí. Y que entonces coordinen para que sea el coordinador de sus grupos el que plantee las dudas que ustedes tengan. Voy a estar respondiendo dudas entre semana, quizás el sábado, todavía en la mañana puedo responder algunas dudas, pero definitivamente entre el sábado en la noche y domingo en el transcurso del día, muy probablemente no voy a poder estar respondiendo dudas. Entonces, si tienen dudas, traten de aclararlas hasta, ojalá, viernes en la noche o así, porque si no va a ser muy difícil que yo les pueda responder el fin de semana. No sé si tienen alguna otra duda o si no dejamos... Sí, tengo una duda técnica. Entonces, las masas molares en general no cuentan para tomarlas en cuenta, o sea, no hay que tomarlas en cuenta para lo que son las cifras significativas, porque son factores de conversión. Pero No, sí, sí tiene que tomarlos en cuenta, no son factores de conversión, ¿no? son las masas molares son información que uno tiene con una incertidumbre asociada. Y entonces no son factores de conversión, sino que sí son valores que tienen cifras significativas y que deben utilizarse con sus cifras significativas respectivas para determinar cuántas cifras tiene que tener mi resultado final. Entonces, sí tienen que saber siempre utilizar las cifras significativas para reportar los valores de sus cálculos. Ok, y si yo agarro una masa molar de la tabla de la UPAC, esa sí le tomo en cuenta también, las cifras significativas. Si, por ejemplo, tienen que usarla para calcular la masa de un compuesto, tienen que estimar la masa del compuesto a partir de los valores de las diferentes masas que vienen ahí reportadas y también saber determinar cuánto sería la cifra significativa del valor final que ustedes están calculando. Y una vez que tienen esas cifras, ese valor de la masa molar del compuesto con sus cifras significativas correspondientes, lo utilizan ya para usar sus cálculos y ver si cuáles son las cifras significativas que tiene que tener su resultado final. Recuerden que Profe, tienen... una pregunta. Ajá. ¿Por qué para la pregunta que le hizo Luis Adolfo creo que no tomó en cuenta las cifras significativas de la masa molar? ¿En cuál? Como la primera que hizo en la tutoría de hoy. No, pero sí lo tomamos en cuenta. Vea. A ver, el problema decía que tenía 0,4892 gramos y esta era la masa molar, 214,00. Entonces,
como yo hago división de eso que tiene 4 cifras entre el otro que tenía 5, entonces el resultado final debería tener 4 cifras. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces por eso el resultado final se reportó también con 4 cifras. Bueno, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, ¿qué pasó, Valeria? En lo posible, para cifras significativas, lo ideal es que hagan los cálculos todos, si son multiplicaciones, divisiones, etc. Lo ideal es que hagan todo lo más junto posible, para que entonces no vayan redondeando entre cada paso y entonces van perdiendo decimales. Entonces, siempre lo ideal para calcular las cifras significativas y reportar el resultado final es tratar de hacer todo el cálculo todo junto. Y después, al final, recortar al número de cifras correspondientes. Esta es como la forma más correcta de hacerlo de manera tal que el resultado sea más reproducible, porque si ustedes van cortando entre pasos, van recortando decimales y entonces va a hacer que a todos les dé como respuestas diferentes. Entonces, lo ideal es siempre hacer todo el cálculo en uno solo, de manera tal que entonces no se le recorten las cifras, los decimales y el resultado les dé, digamos, reproducible. Bueno, mi pregunta es bueno, bueno, es que la pregunta es la siguiente. Se puede, digamos, aún no he leído las preguntas del examen, pero, por ejemplo, esto de ácidos base, ¿verdad? Ajá. Ese puede combinar perfectamente con lo de cálculos de incertidumbres. Podría ser, pero en este caso hay problemas, por ejemplo, de gravimetría, en donde ustedes tienen que determinar la medida de tendencia central para reportar los datos y les piden que también calculen la incertidumbre. Me está asustando ese perro. Me asusté. Y les están pidiendo que también determinen una medida de precisión, que en este caso creo que lo que les están pidiendo es el DPR. Entonces, hay problemas en los que sí tienen que determinar la media o mediana y calcular el DPR, por ejemplo. Me pregunta Valeria, ¿y si es suma y resta hay que redondear? Es que en la práctica si era un paso intermedio a veces no se redondeaba. Si hay suma o resta, ahí es un poco más tricky. Por ejemplo, si yo tengo una resta y dentro de esa resta sigue como toda la multiplicación, etcétera, sí es importante en algunos casos hacer la resta primero y ver a cuántas cifras disminuye la resta. Por ejemplo, yo tengo 30,15 menos 30,10 multiplicado por 0,5170 dividido entre 100.21. Entonces, ¿cuántas cifras debería tener esto al final? Bueno, si ustedes ven así, pareciera que es 1, 2, 3, 4. 1 aquí, 1, 2, 3, 4. Entonces, uno tendría a reportar el resultado con 4 cifras. Pero si yo resuelvo la resta primero, el resultado me da 30,15 menos 30,10. Esto me da 0,05. Entonces, basado en esto, en principio yo debería reportar el resultado con una cifra. Entonces, en casos como este, es mejor realizar la resta primero. Porque en realidad es más correcto de esa forma. Las reglas dicen que se debe hacer sumas y restas primero y después multiplicaciones y divisiones. Entonces, sí es como importante. Sí es importante, si ustedes están haciendo el problema, igual siempre como mostrar este cálculo y por qué lo hacen así también. ¿Alguna otra duda? Ok, en esa resta solamente hay una cifra y no 4 cifras. O sea, no sería 0,05000.
o algo así. No, sería 0,05. Porque recuerden que las reglas en sumas y restas se deja con el menor número de decimales. Entonces, en este caso, el menor número de decimales sería 2 decimales, porque ambas expresiones tienen 2 decimales. El resultado tiene que tener 2 decimales. Pero cuando lo recortamos a 2 decimales, esto únicamente tiene una cifra. Me pregunta Valeria, ¿cómo se escogía la mejor medida de tendencia central? Entonces, ¿cómo escoger la mejor medida de tendencia central? Eso es un poco tricky porque a veces puede ser subjetivo. Entonces, a veces cuando tengo muchos datos, uno puede utilizar la media. Si no son tantos datos, si son menores a 7 datos, uno puede escoger la media o la mediana, dependiendo de si, por ejemplo, usted ve que los datos están muy desviados o tiene algún dato que está ligeramente desviado, es más conveniente utilizar la mediana. Pero en principio, en muchas ocasiones es un poco indiferente si uso la media o la mediana. Normalmente da bastante parecido. Entonces, a veces es un poco subjetivo. Si yo diría que si son más de 7 datos o así, usualmente se va a utilizar la media porque tengo suficientes datos estadísticos como para tener una mayor significancia estadística, digamos. Normalmente en el laboratorio de analítica, por ejemplo, como ustedes únicamente toman 3 réplicas y apenas están aprendiendo, en esos casos, por ejemplo, se utiliza la mediana porque normalmente ustedes van a tener una mala repetibilidad y entonces sus datos van a estar bastante desviados entre sí. Entonces, es un poco subjetivo en ese sentido. Entonces, en principio, ustedes pueden escoger media o mediana, dependiendo del caso. Pero es un criterio un poco como que ustedes tienen que escoger en ese sentido. ¿Alguna otra duda? Listo, entonces si no hay más dudas, lo dejamos por acá y me pueden estar escribiendo en el foro que les voy a abrir y si no, también voy a estar disponible en el próximo jueves y vamos a estar también subiendo los videos correspondientes de la parte de electroquímica. Entonces, quedamos hasta acá. Nos vemos el próximo jueves, entonces. Bueno, con gusto.